El balance final de la fase de grupos de la presente Copa Libertadores los vamos a dividir en estos elementos. Sorpresa, clubes que hayan superado las expectativas que se le tenía previamente. Decepciones, clubes que no hayan alcanzado las expectativas que se les tenía en algún momento. Se pasearon en la Copa directamente equipos que desfilaron en la Copa Libertadores y ya los tenían en ese sitial desde la previa. Y por último, equipos que no se esperaba nada más de ellos y cumplieron con dicha consigna. No hicieron nada. Y también cumplieron, simplemente cumplieron nomás. Y empezamos con el grupo A, que se dio al pie de la letra lo que la mayoría podía visorar. Fluminense liderando con mucha distancia en la tabla y Colo-Colo y Cerro Porteño peleando el escaño palmo a palmo por el segundo lugar. Y último, sin victorias, claro está, Sheila Lima, la puta de América. Todo al pie de la letra. Ya después podíamos discutir si avanzaba Cerro, si avanzaba Colo-Colo, pero las distancias eran enteramente minúsculas. Fue un grupo donde brilló más la poca presencia ofensiva de los equipos y se define por detalles. Viejo, Colo-Colo está en octavos por ese gol al minuto final contra Cerro Porteño. Cerro le anota al minuto final a Alianza y llega con vida a esa última fecha. Alianza es Alianza, pero en resumidas cuentas fue un grupo de mierda, así que nada, Fluminense iría se pasearon en la Copa, más allá de algunos partidos jamás sufrió con la clasificación y después, pese a que no es habitual ver al Cacique en octavos de final, no diría que sorpresa para nada. Ese escaño estaba latente desde que tienes que definir con otro equipo que tiene un fuste similar como el Ciclón, que va a ir a la Copa Sudamericana, y Alianza no se esperaba nada de ellos. Y vamos al grupo B, donde tampoco hubo muchas novedades. A ver, esto dependiendo de la visión de cada uno, claro está. Con el diario del viernes se podía visorar que Barcelona pelearía un escaño con Talleres de Córdoba. Sin embargo, este equipo ecuatoriano, el más popular de su país, jamás dio pelea. Jamás terminaron siquiera por joderle la clasificación, sea a Sao Paulo o a Talleres. Lo mataron en los minutos finales en la primera rueda de esta Copa Libertadores. Se le escapó victoria sobre la hora y al final esos detalles terminan matando al Barça, que para mí es una clara decepción. Y no tanto por no clasificar, porque yo sí creía que Talleres era más favorito y sobre todo porque cursaba un gran momento en el fútbol argentino, sino más porque Barcelona nunca dio batalla. Nunca estuvo cerca de poder pelear la clasificación. Los sobrepasaron Sao Paulo y la T, y por parte de Sao Paulo ya directamente desfilaron en la Copa Libertadores. El actual campeón de la Copa de Brasil hizo respetar su chapa de favorito y sin contratiempo se metió de cabeza a los octavos de final. Por otra parte, Talleres también desfiló en el grupo y sería una misturanza entre eso y un tinte sorpresivo, porque lo que gobernó el equipo cordobés y cómo manejó los partidos fue muy notable, y de la mano de Rubén Bota están nuevamente entre los 16 mejores de América. Y ya Cobresal sería no se esperaba nada de ellos, es lo que es. Vamos al grupo C, que parcialmente lo está ganando The Strongers. Se acabaron los partidos para el Tigre y no depende de ellos ser sacados del primer lugar. Ahora, termine segundo o termine primero, la participación de The Strongers sin lugar a duda es sorpresiva, que sí en la altura podía complicar a los más pintados del grupo, pero es parte de la obligación de sacar esos puntos, y el Tigre rugió en La Paz sacando 9 de 9 y un punto en Chile frente a Huachipato, que está pegando garrotazos de visitante, y en un grupo donde lo compartes con dos equipos de fuste internacional como Estudiantes y Gremio, pertenecientes a las dos mejores ligas de este continente. Sin ninguna duda da que hablar el Tigre. Yo no sé quién le tenía fe, quizás sus hinchas decían nos metemos junto a Gremio, junto a Estudiantes, pero la participación 2024 quedará como uno de los mayores éxitos para The Strongers en lo que va de su historia en la Copa Libertadores. Y así de sorpresivo está siendo la participación de Huachipato de Talcahuano, que incluso si no llega a clasificar a los octavos de final, Gremio podría tranquilamente sacarlo de la carrera. Ya ha hecho mucho más de las expectativas que se le tenían desde la previa. El actual campeón del fútbol chileno ganó en La Plata y ganó en Porto Alegre, como para que dimensiones lo que es para un club con poco roce internacional y procedente de una de las peores ligas de Conmebol. No lo digo con falta de respeto, pero los batacazos que pegó Huachipato lo apuntan como una de las grandes sorpresas de la Libertadores 2020.
2024 y que por si fuera poco buscará pelear la clasificación aún. No está eliminado aún y si no clasifica sigue siendo sorpresa de todas formas. Y Estudiantes cae en decepción, directamente el pincha incluso hasta podría quedar afuera de la misma Copa Sudamericana si Gremio lo apalea en Brasil o siquiera no saca 3 puntos de Brasil. El nivel que ha mostrado Estudiantes ha sido flojísimo y ya se veía desde la primera fecha cuando The Strongers le pintó la cara en el primer tiempo y recién el León reacciona en los últimos 45 minutos a base de empuje y la jerarquía del colombiano C3. Después no hay más. No hay más. Un desprolijo enorme Estudiantes que el otro punto rozó con la derrota en Chile. Y Gremio todavía está por verse. Gremio puede ganar el grupo aún y no levantaría expectativa alguna. De todos modos no puedo opinar de ellos porque falta 2 partidos aún. Betano es una de las casas de apuesta más grandes del mundo y con uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado, una excelente oportunidad para apostar y te ofrece un bono de hasta 50% en deportes con apuestas de 500 soles y en casino de 100% con apuestas de 1000 soles. Con mi código BISYO puedes empezar a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti. El link te lo dejo en la descripción. Vamos con el grupo D, teniendo como clara decepción a la Liga Deportiva Universitaria. El actual campeón de la Liga Pro, actual campeón de la Sudamericana, quedó eliminado a falta de una fecha y encima como local cayó frente a Junior, que independientemente si este no era el Liga de Subeldía y se avisoraba una involución futbolística para el 2024, no te puedes ir eliminado tan prematuramente con la chapa que lleva LDU atrás. Se esperaba más de ellos, incluso que pudiesen ganar el grupo por encima de todos y definitivamente no fue así y la sorpresa sin duda acaba siendo Junior de Barranquilla. Me acuerdo que a inicios de los grupos en Perú se hablaba de que Junior era el rival más accesible, el rival ganable, el rival al que se le podía sacar 3 puntos. Y ciertamente Junior dejó algunas licencias en algunos partidos, pero jamás descarrilaron y terminaron invictos. Pisó fuerte en Río de Janeiro y a partir de ahí nunca se salió de la zona de clasificación. Qué tan importante como el portentoso ataque que llevan con extremos veloces y un ariete de categoría como Vaca, también es la portería que estaba bien resguardada por el uruguayo Mele, una de las grandes figuras del tiburón y convocado a la selección jurásica oficial. No solo clasificados, sino también ganadores del grupo. Sorpresivo. Y bueno, Botafogo empezó de menos a más, hasta que en la tercera fecha, en el partido con Universitario, empezó a encarrilar su clasificación a los octavos de final, exigidos también por la necesidad de no quedar eliminados. A partir del tercer partido, cada juego fue como una final y apareció el fogao que se preveía en el sorteo de los grupos. Botafogo iría, incumplieron, ni más ni menos, Botafogo cumplió nada más, y acabamos con Universitario y a ver gente. Ustedes desde la previa pensaban que la U iba a sacar 5 puntos y pelearía la Sudamericana en la última fecha. Si la respuesta es sí, entonces no es ni una sorpresa. Y si tus expectativas ya eran mayores, estás sacado de la realidad del grupo de Universitario para la realidad del fútbol peruano, es realmente matado y te tocó uno de los mejores clubes de la liga brasileña, de la liga colombiana y de la liga ecuatoriana. O sea, de países negros que históricamente han azotado a los indígenas de Perú en el fútbol. Una bromita. Pero bueno, Universitarios no cae en decepción porque a menos que seas demasiado hincha de la U no iba a pelear la clasificación. No es ni una decepción, era la realidad. Podías ver la Sudamericana como una opción y si no, pensar en el torneo doméstico. No hay más. Vamos al grupo C empezando por Bolívar de La Paz. Y a ver, la clasificación de Bolívar no es sacado de la realidad. De hecho, yo los veía favoritos a octavos de final y más aún sosteniéndome de la última participación copera del equipo boliviano. Tenían ese roce y gran precedente reciente como para mirar con optimismo esta nueva edición del 2024. El tema de la sorpresa ya no se aboca entonces a la clasificación únicamente, sino cómo clasifica Bolívar. El cómo, no el qué, el cómo, ganando el grupo de manera holgada y por encima de uno de los mejores planteles en el continente como Flamengo, además de apalear a Palestino de visitante, tierra donde cayeron Flamengo y Millonarios, y sacarle un punto en el Campín a Millonarios. Es un campañón de Bolívar e insoslayablemente sorpresivo. La decepción claramente es Millonarios y esto podría variar dependiendo de la estimación que le tengas al equipo embajador. Alguno me dirá que no es decepción porque se esperaba que Millonarios dé vergüenza en la Libertadores y yo no lo
lo veo así. Millos llega como uno de los campeones del fútbol colombiano 2024. Es un equipo histórico del fútbol local colombiano y si no clasificaban se esperaba al menos que den batalla. No, ni uno ni lo otro. No ganó ni un solo partido y jamás estuvo cerca de siquiera pelear la Sudamericana. Fue atroz lo del equipo de Gamero y va al pozo de las decepciones de esta Copa Libertadores. Por otra parte, el nivel de Flamengo es cuestionable. Se reforzaron este año para ganarlo todo y terminaron sufriendo más de la cuenta. Hoy Flamengo tiene probablemente la plantilla más cara del continente y esa chapa no fue respaldada con el desarrollo de la fase de grupos. Yo lo pongo en cumplió porque, bueno, jamás dio oportunidades en el Maracaná y luego 2 goleadas consecutivas contra Bolívar y Millonarios, pero no más. Cumplió. Solo cumplió. Y Palestino me deja algo de dudas. Es un poco sorpresa, es un poco no se esperaba más de ellos. Palestino no iba a clasificar a los octavos de final ni por asomo, pero fueron una piedra en el zapato constante para los rivales. Y yo lo pongo en no se esperaba nada de ellos porque me acabo de acordar que Bolívar los aplastó 4-0 en Chile. Son unos muertos, no hay más. Vamos con el grupo F, que de la misma manera que el grupo A tuvo un similar de sintonía. El equipo brasileño iba a dominar por destrozo. Palmeiras, como el actual campeón del Brasileirao, desfiló en su grupo ganando de local como de visitante y solo el Cuervo no le dio chance de sacar 3 unidades, pero de todas formas la participación de Palmeiras es más que aprobatoria junto a Hendrick, que ya se despidió del club para arribar a su nuevo equipo. Después te quedan San Lorenzo e Independiente del Valle. Desde la previa también se sabía que ambos clubes pelearían el segundo lugar y San Lorenzo tuvo un antes y después desde pasar por el gallego Insúa al Pipi Romagnoli. Desde ese cambio de chip San Lorenzo pasó a ser un equipo al borde de la eliminación con un partido espantoso en Ecuador a un equipo que encaminó su rumbo a los octavos de final ganando en canchas donde otros no pudieron, como sacar un punto en el Allianz Parque, obviamente más surgido que Palmeiras, y el Cuervo y el equipo ecuatoriano va a incumplir y Liverpool sería mentirles si les digo que no se esperaba nada de ellos. En la previa Liverpool era el camotito de este grupo. Tenías a 2 equipos de renombre en la última década como San Lorenzo, Independiente del Valle, ya ni menciono Palmeiras, y frente a ellos y su disminuida plantilla, que no es la misma que salió campeón en el 2023, las figuras se fueron y quedaron algunos como Luciano Rodríguez. Pese a ello y quitando el feísimo partido que hicieron con Palmeiras, Liverpool siempre molestó a los demás y llegó a los 4 puntos de los que podían ser 1. Es un poco sorpresa, nada más. Vamos al grupo G, que también tuvo la misma sintonía que el E y el A. Por un lado, Atlético Mineiro desfiló en su grupo y metiendo goleadas en el curso de su participación. Después tienes a 2 clubes que iban a pelear el segundo lugar. Pero ojo aquí, si bien Peñarol podía pelear la clasificación a octavos con Rosario, la participación y la diferencia que saca con los canallas termina siendo más que una pelea reñida. El Carbonero, al final de cuentas, tuvo un orden ofensivo casi que impecable, una participación copera que a ratos le costó, pero que también supo golpear en los instantes precisos y diría que fue el que mejor le compitió al Galo en Belo Horizonte. En ese sentido, lo de Peñarol, más allá de ser un candidato a pasar la fase junto a Rosario Central, termina siendo mucho más y sellando una clasificación que se vuelve dispareja con sus eventuales perseguidores. Lo de Rosario no es decepción, su participación va de la mano con lo que podía ser previamente el equipo de Russo, pelear la fase de grupos, pelear por un cupo a los octavos de final y bueno, estuvo a un gol de pisar octavos, pero al final el man ya los castiga con el 2-1. Y de Caracas por último no se esperaba nada, solo iba a ir a mirar cómo el resto compite y evitar que le metan la rata, cosa que no sucedió y termina siendo el peor equipo de la Copa Libertadores 2024 con 1 punto y menos 16 de diferencia de gol. Es una bestialidad lo que le han hecho a los mamahuevos, pero su clásico de turno tampoco se salva de la deshonra. Y acabamos con el grupo H, que vería similar al grupo G, empezando por River. Se esperaba que River desfile en su grupo y eso terminó pasando. De hecho, fue el mejor primer lugar de la Copa Libertadores con una diferencia holgada sobre sus rivales, que de haber gestionado mejor el partido en Montevideo, no le empataban de manera tan estúpida con ese doblete de Carneiro. Nacional en ese partido tuvo un premio y ahora hablaríamos de un equipo que hizo 18 de 18, pero bueno, de todas
formas la chapa de puntero está intacta y el segundo lugar tiene sentido, pero a su vez también resalta un poco de sorpresa, por lo menos para mí, porque si bien yo creía en la clasificación de Nacional, pensaba que iba a ser mucho más disputada con los paraguayos. El Guamarelo se ha cansado de ganar títulos en estos últimos años y usualmente el mejor paraguayo termina clasificando a los octavos de final. Ese era el rival del Bolso, el rival a vencer, y el Bolso lo sacó a pasear en Uruguay y sacó partidos adelante que el Guma no pudo. Pero a ver, ganarle a Táchira ida y vuelta, ganarle a Libertad de local, pero perder en y con River algo similar, es cosa acorde a la realidad de Nacional. Entonces cumplió el Bolso. Yo creo que Peñarol lo tuvo mucho más complicado, hizo una tarea más laudable y por eso para mí lo del Carbonero encadena una sorpresa mayor. Es algo que supera las expectativas que tenía previamente. Y por último estamos con Deportivo Táchira, que no ata ni desata. Nadie esperaba nada de ellos y ese fue su desenlace del grupo H. No hicieron nada. Eso fue todo por hoy. Un saludo gigante y chao. Nos vemos en un próximo video. Este video llegó gracias a 1xBet, la casa de apuestas más confiable, con los coeficientes altos y pagos garantizados, con bonos de hasta $130 si eres jugador nuevo, con tu primer depósito si usas mi código promocional Billonario. Puedes hacer las jugadas que quieras, apuestas en vivo, entre otros deportes más. El link te lo dejo abajo en la descripción.